Hola, mi nombre es Sofía Lanton. Vamos a ver las características de las plaquetas, el origen y la remoción para entrar al tema de hemostasia primaria. Las plaquetas son las células más pequeñas de la sangre, están señalizadas con las flechas. Estos son extendidos de sangre periférica coloreados con Mayrum Giemsa. La concentración en los individuos adultos sanos es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico y se habla de trombocitopenia cuando la concentración de plaquetas es menor a 100.000 por milímetro cúbico. Son células anucleadas que en reposo tienen una forma de lente biconvexa. El tamaño oscila entre 0,5 a 2,5 micrómetros y el volumen plaquetario medio es de 7 a 9 femtolitros. La vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días y pasado ese tiempo es fagocitado por el sistema monocítico fagocítico principalmente del vaso. Los recuestos son algo más altos en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen una variación con el ciclo menstrual con recuentos más bajos en el momento de la menstruación. Por otra parte, en estado de reposo, alrededor del 30% de las plaquetas están secuestradas en el vaso. En los recién nacidos a término, tienen al momento del nacimiento 100.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Este número varía con el correr de los días y hacia los 6 meses los valores de referencia se encuentran entre 200.000 a 550.000 plaquetas por milímetro cúbico. En la población pediátrica al año tienen los mismos valores que hacia los 6 meses, de 200.000 a 550.000 plaquetas por milímetro cúbico, y hacia los 12 años, de 6 a 12 años, los valores son similares a los del adulto sano, de 170.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. En cuanto a los valores críticos, los valores menores a 20.000 plaquetas por milímetro cúbico son críticos porque el paciente puede presentar sangrados y eventualmente necesitará transfusión de plaquetas, y los valores mayores a 999.000 por milímetro cúbico también debido a que el paciente puede presentar trombosis o hemorragia. En cuanto al origen de las plaquetas, se originan a partir de los megacariocitos, que son células que se encuentran en muy baja proporción en la médula ósea. Estas son imágenes de médula ósea coloreados con Mayrum Giemsa también. Los megacariocitos son células poliploides de gran tamaño y bueno, las plaquetas se originan por un mecanismo de fragmentación denominado trombopoiesis. A su vez, los megacariocitos derivan de las células madre hematopoyéticas que residen en la médula ósea a través de otro proceso llamado megacariopoiesis. Entonces, primero vamos a ver la megacariopoiesis. Como dijimos, los megacariocitos se originan a partir de células progenitoras hematopoyéticas que progresivamente pierden su capacidad de autorrenovación y se diferencian hacia distintos linajes. El progenitor mieloide común va a dar origen al progenitor bipotencial megacariocítico eritrocítico, que va a dar origen a los linajes megacariocítico y eritroide. El precursor megacariocítico más primitivo es el Birth Forming Unit, que es la unidad formadora de brotes megacariocíticos que en cultivo celular sólido genera grandes cantidades de colonias de megacariocito. Este va a dar lugar al Colony Forming Unit o unidad formadora de colonias de megacariocitos, que en el cultivo sólido, si bien forma colonias de megacariocitos, pero de manera más restringida. Estos elementos conforman en la médula ósea lo que se denomina el núcleo osteoblástico. Por otra parte, cuando los megacariocitos van madurando, van adquiriendo características que son específicas del linaje. Adquieren los gránulos alfa y densos. También se forma el sistema de demarcación de membrana, que no es otra cosa que la invaginación de la membrana plasmática del megacariocito para formar un sistema interconectado de membrana en el citoplasma, que es lo que después va a ser la membrana de las plaquetas. Por otra parte, se va formando el citoesqueleto en el megacariocito, se van formando actina, filamina, se van sintetizando actina, filamina, tubulina, para conformar después el citoesqueleto, que va a ser muy importante en el proceso de la trombopoiesis.
también comienzan a expresarse más marcadores específicos de linaje. El que aparece más tempranamente es la integrina alfa-2b beta-3 o la glicoproteína 2b3a, que es el receptor del fibrinógeno y que puede ser reconocida por citometría de flujo mediante los marcadores CD41 o CD61. Por otra parte, más tardíamente aparece la glicoproteína 1b95, que es el receptor del factor de von Willebrand, que también puede ser reconocida por citometría de flujo y mediante el marcador CD42. Otro proceso que ocurre a medida que el megacariocito va madurando es la endomitosis. Este proceso de endomitosis no es otra cosa que la duplicación del contenido del ADN sin que haya división celular ni nuclear. De esta manera el megacariocito obtiene un gran tamaño, es una célula de gran tamaño y poliploide. La endomitosis entonces se traduce en una síntesis de ARN y de proteínas y va a permitir que alcance un gran tamaño el megacariocito y va a producir gran cantidad de plaquetas. El megacariocito maduro, cuando llega a tener contacto con las células endoteliales de los sinusoides vasculares en la médula ósea, emite prolongaciones de su citoplasma y se van formando las proplaquetas. A esta estructura del megacariocito, cuando entra en contacto con las células endoteliales, se denomina nicho vascular. Ahora bien, ¿cómo se regula la megacariopoiesis? Está regulada por diversas citoquinas y factores de crecimiento. Los más importantes son la trombopoyetina, la interleuquina 3, 6 y 11 y el stem cell factor. La trombopoyetina estimula todas las etapas de la megacariopoiesis, la proliferación, la diferenciación, la sobrevida, la endomitosis y la maduración de los megacariocitos. Actúa uniéndose a su receptor, que es el MPL, y lo que genera es la homodimerización de este receptor y va a provocar la activación de la tirosinquinasa JAK2. También va a producir la activación de otras vías de señalización como la familia de las STAT, las MAP quinasas o el fosfatidinilocitrol trifosfato. Por otra parte, la trombopoyetina se sintetiza fundamentalmente en el hígado y en menor medida en el riñón y en el estroma de la médula ósea. Y los niveles de trombopoyetina dependen del número de plaquetas y del número de megacariocitos. Entonces, cuando en sangre periférica el número de plaquetas se encuentra disminuido y el número de megacariocitos en médula ósea también está disminuido, los niveles de trombopoyetina son elevados. Ahora, cuando el número de plaquetas es bajo en sangre periférica, cuando hay trombocitopenia, pero los megacariocitos están conservados en médula ósea, los niveles de trombopoyetina son normales o están ligeramente aumentados. Los reguladores negativos de la megacariopoiesis son el Transforming Growth Factor beta o factor transformante de crecimiento beta y el factor plaquetario 4, que es uno de los componentes de los gránulos alfa de las plaquetas. El tiempo requerido para que los megacariocitos completen la poliploidización, maduren y liberen las plaquetas es de 5 días en los seres humanos y eso explica por qué los agonistas del receptor de trombopoyetina, conocidos con el nombre genérico como romiplostin o el trombopac, que se usan eventualmente en la púrpura trombocitopénica inmune o en la anemia aplásica, tarden varios días en actuar y alcance su pico máximo a los 12 a 14 días. Acá se ve como cuando se activa el receptor se lleva a cabo la señalización intracelular de diversas moléculas. La trombopoyetina se puede dosar y se realiza por método de ELISA. Se puede hacer en sobrenadantes de cultivos celulares, en suero o en plasma anticoagulado con nepta o heparina, pero todavía no está disponible para su uso clínico, solo se hace en investigación. En cuanto a la trombopoiesis, que se lleva a cabo cuando el megacariocito entra en contacto con las células endoteliales de los sinusoides, de los capilares de la médula ósea, para lo cual los megacariocitos tienen que emitir pseudópodos y para eso los microtúbulos se ubican debajo de la membrana celular.
Hay deslizamiento de los microtúbulos a lo largo del eje de la plaqueta. También hay movimiento de las organelas y de los gránulos hacia las plaquetas nacientes. Estas esferas amarillas y naranjas simulan las organelas y los mitocondrias. Y las proplaquetas, cuando esas proyecciones que emite el megacariocito, a medida que van pasando la sangre, la fuerza mecánica va haciendo que se vayan desprendiendo las proplaquetas y las plaquetas y van pasando a circulación. Entonces las proplaquetas se originan en un polo del megacariocito. A lo largo del eje de las proplaquetas viaja el contenido plaquetario hacia el extremo terminal y se ubican en diferentes segmentos o swelling, y finalmente se acumula en el extremo donde va a ocurrir la liberación de las plaquetas. Y las proplaquetas en circulación pueden transformarse en un estadio intermedio de preplaqueta, que es eso, un estadio intermedio entre las proplaquetas y las plaquetas. Este es un resumen de todos los procesos del desarrollo de megacariocito en la médula ósea. Después la endomitosis para crear ese núcleo poliploide, la maduración del citoplasma, que incluye el sistema de marcación de membranas y la formación de los microtúbulos. Luego la formación y liberación de plaquetas, que es cuando el megacariocito toma contacto con las células endoteliales de los sinusoides. Y la interconversión de proplaquetas en preplaquetas y finalmente la liberación de las plaquetas. Esto es lo que eventualmente se puede ver en un extendido de sangre periférica, son plaquetas. También son frotis de sangre periférica coloreados con Magrun Walchiemsa. En cuanto a la regulación de la trombopoyesis. Bueno, los megacariocitos migran desde el nicho osteoblástico hacia el vascular gracias al gradiente del factor derivado del estroma 1. Por otra parte, en el nicho vascular es necesario y que estén presentes ciertas moléculas para que se lleve a cabo la trombopoyesis. Por un lado, la matriz extracelular de ese nicho vascular es rica en factor de von Willebrand y fibrinógeno, y eso es propicio para que se lleve a cabo la trombopoyesis. También se debe expresar la glicoproteína 1B95. También es importante el contacto del megacariocito con el endotelio, y hay un factor local, factor de crecimiento endotelial vascular, que también va a favorecer el proceso de trombopoyesis. En cuanto a los reguladores negativos, cuando el megacariocito interacciona con el colágeno protipo 1, que está en el nicho osteoblástico, eso inhibe la formación prematura de plaquetas y la liberación plaquetaria al intersticio medular. La trombopoyesis se completa en pocas horas, periodo en el cual prácticamente todo el citoplasma del megacariocito se transforma en plaquetas, estimándose que cada megacariocito da origen a alrededor de 1000 a 5000 plaquetas. En cuanto a la remoción de las plaquetas cuando envejecen, al cabo de 7 a 10 días, que es su vida media, sufren un proceso de apoptosis y expresan fosfatidilcerina en la membrana, expresan en mayor proporción de lo que lo hacen habitualmente, lo cual eso va a promover la remoción por el sistema monocito macrófago, fundamentalmente a nivel esplénico, como mencionamos hoy anteriormente. También el envejecimiento se asocia con la deshialinización de las glicoproteínas plaquetarias, y estas plaquetas deshialinizadas pueden ser reconocidas por un receptor, el receptor Ashwell-Morel, que está presente en los hepatocitos, en las células del hígado, y el contacto de las plaquetas deshialinizadas con este receptor lo que induce es, por un lado provoca la remoción de las plaquetas, pero también estimula la síntesis de trombopoyetina a nivel hepático. Entonces, cuando la plaqueta deshialinizada entra en contacto con este receptor, lo que va a provocar a nivel hepático es la síntesis de trombopoyetina. Bueno, esta es la bibliografía que empleé para hacer esta microclase y eso es todo por ahora.